ya. Activen sus camaritas y comencemos lo que es de hoy. Estábamos trabajando, conversando sobre lo que eran los ensayos en transformadores. Habíamos avanzado hacia el ensayo dieléctrico. Les había comentado que el ensayo dieléctrico de transformadores prácticamente es un ensayo de materiales que está especificado en las normas DINE, no en las otras normas de transformadores. Y el criterio de bondad es 30 kilovoltios si se utiliza el método ACTM o 28 kilovoltios si se utiliza el método de 18-16 y que simplemente el aceite se considera bueno o malo. Eso es todo. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Ustedes, cuando están evaluando un transformador nuevo, pues no habría forma de que el resultado sea que le puedan aceptar a un transformador que no les dé los valores adecuados. Pero pueden usar todas estas pruebas que les estoy explicando como pruebas de mantenimiento. Y ustedes podrían ir a visitar un transformador que tenga unos 10 años, por ejemplo, y encontrarse que el voltaje de descarga, según el método de 877, después de haberlo evaluado, les dio 28 kV. Recuerden que según este método, lo mínimo que debería marcar un aceite es 30 kV. ¿Qué consideran ustedes ahí? Ustedes serían un ingeniero que va a ver ese transformador. Normalmente uno va a ver porque un cliente le solicita que le dé analizando el transformador, ¿no? Y que le diga qué hay que hacer. Normalmente el que le solicita no sabe nada. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué harían? Frank, ¿qué haría usted? ¿Qué le diría al dueño de ese transformador? Sí, sí. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría al dueño de ese transformador que usted ya le evaluó el aceite y le marcó 28? ¿Qué le dice? O que no, o sea, me marcó 28, ¿verdad? Y lo mínimo, oye, que no, o sea, que no, ¿cómo sería? Que no está adecuado, Claro, le tiene que decir, que no está el aceite de correctamente. su transformador no es adecuado. Listo. Ujú. ¿Qué más? Está muy Mm, malo. Está O sea, pésimo. tan malo, no creo. Exacto, ¿no es cierto? Qué Ajá. bestia, ¿no es cierto? Tampoco es que le va a decir, vea, malísimo, malísimo. No está, ajá. ¿Qué le dice? Porque a la larga el dueño de un transformador, especialmente si es de una fábrica, ni siquiera le entiende lo que usted está hablando. Entonces, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué recomienda? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que le va a decir? Cambiar el aceite, creo, ¿no? Ya, exacto. Entonces usted tiene que Ujú, dar una solución. Una opción, lo que usted tiene que tener en claro es eso. Aceite está malo. ujú. Muy malo no. Como no está muy malo, podemos cambiar el aceite. ¿Cuándo? Cuando puedan programar una acción de mantenimiento. Puede ser en unos 6 meses. ¿Será que en 6 meses se degrada más? Creería que No. sí. Sí, ¿No? tal vez se degrade, pero no tal vez se degrade 1 kilovoltio más, porque Sí. todavía está bastante bueno, ¿no? Ujú. Podríamos esperar unos 6 meses, unos 3 meses así para hacer una planificación. Sí. Pero si me marca 10 kV, ¿qué me va a recomendar? Ahí sí ya cambiar de manera urgente. Urgente, ¿no es cierto? Porque este es riesgo para el transformador, está muy bajo comparado con el límite. Entonces recuerden que ustedes como ingenieros normalmente no es solamente interpretación de resultados, sino también pensar en posibles soluciones. Hay dos soluciones aquí. Cambio de aceite, como dijo usted, o regeneración de aceite. El cambio de aceite es súper fácil, sencillo, método barato, tranquilo. El aceite dieléctrico se puede conseguir en el mercado nacional. No es muy costoso en realidad. No difiere mucho de comprar aceite, por ejemplo, para un vehículo. Y el cambio de aceite es sacar aceite del transformador, limpiar si es que hay que limpiar, dejar secar, colocar nuevo aceite, dejar estabilizar el transformador, volver a hacer todas las pruebas de rutina del transformador porque le he modificado el aislamiento.
volver a ensayar el aceite una vez que está puesto y relajado en el transformador, y de ahí sí, energizar. Tiempo de eso, una semana tranquilamente de trabajo. Hay que desenergizar, que desarmar, tal vez llevarme a un lugar de trabajo para hacer eso, no, tal vez no pueda hacer en el mismo sitio. Esos son los inconvenientes del cambio de aceite. Entonces, por eso le decía, de pronto hay que planificar eso, porque si es que es un transformador en una fábrica, usted no puede decir, ¿sabe qué? La otra semana saquemos el transformador cuando la fábrica está produciendo en la época más alta del año, ¿no es cierto? Entonces hay que planificar. También, por más que haya que dejar sin energía, no creo que usted le pueda dejar sin energía a una fábrica. Tienen que planificar, por ejemplo, lo que yo planificaría es llevar un transformador de backup. O si es que hay cómo transferir carga de la fábrica a otro transformador. Normalmente algunas fábricas no tienen uno solo, ¿no? Hay que pensar en esas soluciones para hacer el cambio de aceite. Cuando no es difícil, esa restricción de que uno no tiene forma de llevarse el transformador, cambiar es lo más fácil. Problema, la planificación, problema, la desenergización, porque le deja sin energía la carga. ¿Dónde no puedo dejar sin energía la carga? A los transformadores de una subestación. Si quitamos el transformador, dejamos sin energía a medio Quito o a una ciudad entera. Hay ciudades que tienen un solo transformador. Por ejemplo, Azogues tiene un solo transformador, toda la ciudad. Entonces, si le quito, no hay energía para toda la ciudad. Tampoco es que tengo transformadores de backup. No tengo transformadores tan grandes para ir y poner en reemplazo mientras hago eso. Entonces, ahí podemos regenerar. Regenerar es más costoso, pero tiene la ventaja de que se puede hacer en sitio, sin desenergizar al transformador. Los regeneradores de aceite son unos equipos que le hacen un proceso químico y mecánico al aceite. ¿Por qué se degrada un aceite? Se degrada porque contiene contaminación en forma de humedad, es decir, tiene agua, acumula burbujas de aire, de gas y también suciedad, principalmente restos de papel que se van saliendo de las mismas bobinas. Prácticamente suele empezar a hacerse una especie de lodo el aceite. Los regeneradores, como este equipo que está aquí en esta imagen, lo que tienen es filtros. Con los filtros quitan todas las impurezas físicas. Con un proceso de centrifugado eliminan lo que son burbujas. Y con un proceso de secado y calor eliminan lo que son la humedad. Le dejan nuevito al aceite, como nuevo. Muy bueno el proceso. Aquí pueden ver un regenerador conectado a un transformador. Desde los más chiquitos a los más grandes se pueden. Por ejemplo, aquí están sacando el aceite por el tanque de expansión, por el conducto que tiene ahí, y pasa por la máquina, se regenera y regresa por la llave. Los de las subestaciones normalmente tienen dos llaves porque ahí se conectan las dos mangueras. Y esto toma su tiempo, toma sus días, pero se le deja ahí el regenerador conectado al lado del transformador. Puedo hacer esto en energizado y el transformador no tiene que salir de servicio. Y una vez que se acaba, pues queda nuevo. La regeneración, normalmente un aceite que ha sido malo, se degrada en unos 10, 15 años. Hay aceites que nunca se terminan de degradar en toda la vida útil del transformador. Pero si se degrada, es probable que en toda la vida del transformador, tal vez una o máximo dos veces tengan que regenerarle, porque ya llega la vida útil de esa máquina. Entonces es un método adecuado para eso. Y puede darse en estas situaciones. En una fábrica, digamos que usted no encontró la forma de cambiar aceite, regenerar sería la segunda opción. ¿Sí? Pero listo. Ese es el caso del aceite que faltaba comentar la semana pasada. Ahora, siguiente ensayo. Después de probar resistencia de aislamientos externos, probar aceite, que es aislamiento interno, hay que probar que las bobinas estén sanas y produzcan y estén dentro de los voltajes que dicen que deben tener. Entonces, a esa prueba se le llama prueba de relación de transformación. Y son tres diferentes pruebas, pero se les puede hacer en una sola en la actualidad. Una es la prueba de relación de transformación, la otra prueba es la de polaridad que aplica solamente a los transformadores monofásicos y la otra prueba es la del grupo de conexión que aplica a los trifásicos. Se tenía tres pruebas diferentes con las normas antiguas porque para cada prueba tenía que usar diferentes métodos y diferentes instrumentos. Polaridades y grupos de conexión con osciloscopios y voltímetros. Y la relación igual con voltímetros. Pero en la actualidad ya no. Entonces se puede hacer todas de una sola vez. Supongan un transformador monofásico que tiene una bobina de alta
de un valor H1, H2 y que tiene sus bobinas X1, X2. Puede tener cambiadores de taps, ¿no? Entonces, si tiene taps, tiene varias posiciones, seguramente la de alta. El equipo que existe se llama TTR. El TTR tiene las siglas en inglés de medidor de relación de transformación. Sería Transformer, Tone, Ratiometer. Ahora, los TTRs en la actualidad ya son tan útiles y tienen tantas funciones ya integradas que me permiten medir la relación de transformación directamente. También miden la polaridad, porque hay TTRs monofásicos, y los TTRs trifásicos miden el grupo de conexión. Es decir, el instrumento me dice, esta es la relación, está en polaridad aditiva sustractiva, o está en grupo de Y5, Y0, Y6. El equipo dice todo. Normalmente tienen dos terminales, los terminales H, que son para un cablecito ahí, que sirve con dos puntas si fuera monofásico, o 4 puntas si es trifásico. Y los terminales X siempre son del lado de baja. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes le conectan dos cables aquí, y los dos cables que salgan de las puntas de checa. ¿Cómo puedo medir la relación de transformación con otro método? Por ejemplo, tengo un transformador que dice que es del 240 voltios a, veamos el del protocolo, de hecho. 240 voltios a 7970. Esa es la relación. Entonces, yo le podría medir eso poniendo 240 voltios y midiendo 7000 aquí. ¿Podemos hacer eso? Sí. Pongo voltímetros, pongo fuente de voltaje y tomo las medidas y calculo y listo. Pero en sitio es difícil. En sitio, ¿cómo voy a cargar una fuente? De pronto con este sí, pero ¿qué tal si quiero probar un transformador de 69 kV a 13.8 kV? Tendría que ir a sitio cargado una fuente de al menos 13.000 para poder energizarle, ¿no es cierto? Es difícil hacer con esa forma en sitio. Así que el TTR tiene la ventaja de que no inyecta alto voltaje. Como no inyecta alto voltaje, no es seguro para mí, seguro para las personas que están utilizando. No le va a causar daño al aislamiento del transformador. Me puedo llevar, como ven, en una maletita y hacer la prueba en sitio. Esta prueba es súper útil porque me da directamente la relación de transformación y con eso yo puedo saber si la bobina está sana. A diferencia de que la prueba de resistencia de bobinas me dice con un valor óhmico que hay bobina, aquí me dice la bobina está sana, porque si no está sana, no produce la relación de transformación que dice la placa. Si produce fuera de esos es porque están cortocircuitadas las espiras o tal vez está abierta la bobina. Entonces, aquí yo le detecto y si no pasa esta prueba, pues yo no le energizo nunca al transformador, si es que es nuevo. Y si es que ya está en sitio, pues aquí puedo detectar problemas de que un transformador como envejecido se ha ido ya la relación de transformación a excesos muy grandes y yo le puedo pensar en dar de baja porque voy a tener una regulación de voltaje muy mala. ¿Cómo mide este equipo si es que no tiene una fuente de alto voltaje? Recuerden ustedes que alguna vez en circuitos deben haberles enseñado que para medir elementos se puede usar puentes. Lo que tiene esto de aquí es un puente. Un puente obviamente no es un puente resistivo, pero por ejemplo tienen aquí un puente inductivo. En un puente lo que ustedes tienen es una inductancia desconocida en este caso, que sería los terminales, y un amperímetro. Y con estos valores variables que pueden jugar con valores inductivos y capacitivos conocidos del instrumento, se equilibra el puente y se puede saber cuánto vale este valor. Eso es un método súper antiguo de medición que incorporan los TTRs. Y la medida es directa. Ahora, ¿cuál es el criterio de bondad? Todas las normas que yo les estaba comentando, bueno, estaba tomando de referencia la 2111, que tiene de ciertas cosas útiles y otras no tanto. Y que veo que muchas están derivadas de la C5712 o de la IS76. Pero en todo caso, aquí en relación de transformación, dice, y eso también dice la ANSI C5712, porque de ahí se han copiado. Dice que la relación de transformación que mida tiene una tolerancia que debe estar entre el menor de los dos valores siguientes, de más o menos 0.5 de la relación o del 10% del voltaje de cortocircuito, el menor de esos dos valores. Entonces, por ejemplo aquí, ¿cuál es la relación de este transformador? La relación que debería darme 7970 entre 240
es 33.208. Yo hago la medida de la relación con el TTR y digamos que me sale 34.1 ohmios. Entonces debo ver si la medida está dentro del rango primero. ¿Cuánto es más o menos 0.5% de la relación declarada por la placa? 33.208 por el 5% son 1.66. Ahora, de la prueba de cortocircuito, normalmente siempre les va a dar este valor. En la prueba de cortocircuito, el voltaje de cortocircuito, me adelanto esa prueba, digamos que me sale, qué sé yo, 150 voltios. El 10% de esto es 15 voltios. Entonces, esa sería la otra variación. Si es que esta es muy grande y esta es más chiquita, debería escoger 15 como la variación de la relación. Pero es muy raro eso que les den, ¿no? O sea, es casi imposible que un transformador tenga más pequeña la tolerancia acá que en el voltaje de cortocircuito. Sin embargo, están esas dos opciones. Casi siempre es esta de aquí. Y es sencillo, entonces, la variación es 1.66. Hacia arriba significa que sería 33.208 más 1.66. Hasta 34.868. Hasta ahí puede valer la relación. La relación está aquí, 34.1, entonces es ok. Y ya está. Y si tiene taps, se prueban todos los taps, se prueban todas las bobinas, monofásicas o trifásicas, según lo que tenga el transformador. Esa es la prueba de relación. Veamos el protocolo del fabricante. Miren, aquí está lo que el fabricante, por ejemplo, ¿cuánto calculé yo? 33.208. El tap nominal que calculé ahorita está en el segundo tap, 33.208. Para cada tap, aquí está el valor calculado. Aquí está el valor medido, que han medido en la fábrica con un TTR. Por ejemplo, para el primer tap, 3439 es la calculada y 34090 la medida. El error 0.15% y pueden ver que ninguno de esos es más grande que 0.15. Entonces, está dentro del 0.5% de tolerancia y es un buen transformador porque es nuevo. Estas medidas de referencia a mí ya me servirían en la prueba de rutina para saber que por ahí me va a dar la prueba del TTR, porque este es protocolos de fabricante. Y también esta prueba pues me permite saber si el error es muy grande, ya pensar en no usar ese transformador si es que ya ha estado usado, es decir, si ya tiene un transformador sus años de utilización y darle de baja. Ahora, después de que he hecho la prueba de relación de transformación, que como les digo es muy sencilla, de paso, como les dije, el TTR me dice que si está en polaridad aditiva y chequeo eso, o sustractiva. Y si es trifásico, chequeo el grupo de conexión también con el equipo. Paso ya a las siguientes dos pruebas que son parecidas. Las siguientes pruebas ya consisten en energizar. Entonces, con la prueba de aceite he verificado que el aceite interno del transformador es bueno, así que sé que el aislamiento interno va a estar en buenas condiciones. La resistencia de aislamiento, si bien es difícil de catalogar, pero me va a decir por lo menos que externamente no está malo y puedo arriesgarme a energizar. Y la prueba del TTR me dice que las bobinas son de los voltajes que dice la placa, entonces me puedo arriesgar a meterle ese voltaje. Así que las siguientes pruebas ya son con energía y son simplemente la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito. Les cuento las dos a la vez porque son muy parecidas. La prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito, ustedes ya la hicieron en conversión de energía, debieron haberle hecho. Es exactamente la misma prueba. Sin embargo, cuando hacemos pruebas en transformadores ya de este tipo, ya, para la aplicación industrial, lo que nos importa son las pérdidas más que el equivalente del circuito. Así que en la prueba de circuito abierto lo que yo determino son pérdidas en vacío y corriente de magnetización en porcentaje. Esos son los resultados que me importan a mí. La prueba sencilla, bobina de bajo voltaje alimentada con una fuente variable. Bobina de alto voltaje abierta. Monofásica o trifásica. La fuente trifásica si fueras en el caso de un trabajo trifásico. Se le pone voltaje nominal, que es el voltaje de la bobina, en este caso de bajo voltaje. El voltaje de esta bobina.
se mide con un amperímetro la corriente que circula aquí y es la corriente de vacío. Y con un instrumento la potencia P y Q de vacío. Este instrumento ustedes le conocen, es el analizador de energía. Podemos poner un analizador aquí en el lado de baja y medir voltaje, corrientes y potencias. Y esos son los resultados. ¿Ya está? Ahora, por ejemplo, en esta prueba casi no hay nada más de eso. Se conecta, cuidados que hay que tener. Digamos que voy a energizar el trafo que tengo en el protocolo como ejemplo. Ese le meto 240 voltios aquí y acá voy a tener 7000, ¿cuánto dije? 7970. Entonces, aquí hay alto voltaje. Si esta prueba se hace en un laboratorio, el transformador pues tiene que estar protegido, poner ahí una reja que está puesta a tierra para que yo no pueda acercarme al alto voltaje. Y si es que esta prueba está hecha en sitio, entonces ahí tienen que tener cuidado de estar muy lejos de este transformador, porque aquí hay alto voltaje con un transformador energizado. Así que si ustedes llegan a tocarle al transformador, pues pueden sufrir un choque mortal. Este sí es, ya con la potencia del transformador, un riesgo alto de muerte en el caso de energizarse con ese transformador. Ahora, una vez que se toma la medida, pues normalmente igual hay que descargar los transformadores. En el caso de un laboratorio, pues normalmente se les pone a tierra y en sitio también habría que poner un cable, una pértiga y enviar esto a tierra para descargar los dos terminales que tuvieron posible carga de voltaje en el momento de que se energizó el transformador, como norma de seguridad. Ahora, resultados, pues simplemente declaro la potencia de vacío y declaro lo que es la corriente de vacío en porcentaje. Por ejemplo, veamos qué ha declarado el fabricante de este transformador. De la prueba sin carga, dice que del ensayo de vacío. Ha declarado, bueno, el voltaje de vacío 240, porque por ese lado se hace, la corriente de vacío 0,96 y la potencia de vacío 145.7. Entonces él midió 145.7 y la corriente de vacío 0,96 amperios. La corriente de vacío se debe poner en porcentaje de la corriente nominal de esta bobina. Entonces, según este protocolo, ¿cuánto es la corriente nominal o la potencia? Como es monofásico con la potencia, puedo saber. Aquí está. A ver, aquí está. La corriente del lado de baja es 208.33. 50 kVA. Comprobemos. Si tengo 50 kVA, son 50.000 en la bobina de 240. 208.33 es la corriente nominal de aquí. La corriente nominal en lado de baja voltaje es de ese transformador. Entonces, esta corriente en porcentaje sería 0,96 entre 208.33 por 100%. ¿Por qué multiplica? 0,96 dividido para 208.33. 0,46%. Eso debo declarar. Entonces, aquí, protocolo, debe estar eso, ¿no es cierto? 0,46% la corriente. Ahora, estos de aquí son lo que ha medido el fabricante. Seguramente en el ensayo de laboratorio también yo mediré algo parecido y declararé esos valores. Y acá abajo dice garantizado. ¿Por qué le garantiza esto? Porque hay que cumplir unos criterios mínimos de las normas que les indico de cuánto es aceptable esto de aquí. Sin embargo, bueno, esto es cuestión del fabricante, él garantiza hasta esos valores. Si es que cambian estos valores en un laboratorio, tal vez hasta estos valores le garantiza el fabricante. Ahora, lo que él midió es esto, ¿no? 0,46 y 145. Luego, prueba de cortocircuito. Prueba de cortocircuito. Resulta que en la prueba de corto lo que yo quiero saber es las pérdidas en el cobre a una temperatura de 85 grados. Bueno, la temperatura máxima del transformador. Si es que el transformador es de los tipo clase de distribución que se calientan hasta 85 grados, entonces pues tiene que ser referido a 85 grados. Pero si el transformador es de esos otros que se calientan a 115, pues tiene que referirse a 115, pero siempre a la temperatura máxima. Y también, esas son las pérdidas de cortocircuito en el cobre. Y también el voltaje de cortocircuito.
El circuito simplemente es alimentar por el lado de alto voltaje con una fuente variable de voltaje. Lado de bajo voltaje, conectar en cortocircuito con un amperímetro. Medir aquí la corriente de cortocircuito, que va a ser la corriente nominal en el lado de baja. Y en ese momento mido el voltaje de cortocircuito y declaro las potencias de cortocircuito. Con un instrumento de medida igual de voltaje, corriente y potencia, nada fuera de lo común. Esta prueba es más sencilla porque aquí los voltajes no son altos. Tener cuidado de no sobrepasar esta corriente porque van a dañar la bobina de baja voltaje. Entonces aquí, por ejemplo, en este transformador, la corriente de la bobina de baja es 208.33. Esa sería la corriente de corto. Ahora, el voltaje de corto, ¿cuánto le ha salido al fabricante? Fabricante, protocolo. 154.3. 154.3 ha medido. Ese es el voltaje que se hizo en ese ensayo. Este voltaje tiene que poder ponerse, estaba en la bobina de 7.970 voltios. Tiene que ponerse en porcentaje. Entonces, el voltaje de cortocircuito en porcentaje es 154.3 entre 7.970 por 100. 1.93%. Y en por unidad, que el porcentaje es por unidad a la larga, esto es igual a la Z de cortocircuito en porcentaje. La Z que venía en el dato de placa del transformador. Entonces, aquí en el protocolo debe estar la Z de cortocircuito, aquí está, 1.99%, medida por la prueba de cortocircuito. Y es lo que vendrá en la placa. Me debo haber jalado algún número, pero bueno, 1.93, 1.9 es la Z de corto. Ahora, pérdidas de cortocircuito. ¿Cuánto declara el fabricante? En la pérdida de cortocircuito normalmente yo tengo a una temperatura. Aquí el fabricante no me dice a qué temperatura está. Ha medido a una temperatura de ensayo que dice T sub 0. Sería bueno que digan a cuál temperatura fue. Pero en todo caso, esa es la pérdida en el cobre, 415 vatios a una temperatura. Se debe esto referir a lo que es en la temperatura de funcionamiento, que aquí se llama TF. Y referido a la temperatura de funcionamiento es 481. Esas son las pérdidas de este transformador. 415, 481. Entonces, qué dice el fabricante? Que las pérdidas de cortocircuito a una temperatura sub cero, voy a imaginarme que fueran 20 grados, por ejemplo, le salió 415, decía. 415 vatios. Y las pérdidas de cortocircuito a la temperatura de referencia, que son 85 grados, son 481.4. Entonces, resulta que el cálculo es bastante sencillo en realidad. Se dice que las pérdidas de cortocircuito son la corriente de cortocircuito al cuadrado por una R total del transformador a una temperatura, que es la R de 20 grados, si fuera 20 grados. De aquí se despeja. Como yo conozco la corriente de corto, yo puedo hallar esta R. Una vez que conozco la R de 85 grados se puede referir con la R de 20 grados y el factor alfa del material, por ejemplo, alfa del cobre. Se eleva con una ecuación el cálculo de la resistencia y se puede referir a una temperatura. Este alfa del cobre, pues, es un factor que dice con cuántos ohmios eleva una resistencia por cada grado centígrado, nada más. Multiplica eso sumado a la resistencia de 20 grados, le da la R de 85. Y la R de 85 se utiliza para recalcular las pérdidas y cuadrado por R de 85. Y les da este valor. Siempre las pérdidas a una temperatura mayor son más altas que las de acá. Eso es el detalle de pérdidas. Pérdidas totales, entonces, en este transformador. 481.4, que son las pérdidas de corto, más las pérdidas en vacío. ¿Dónde están las pérdidas en vacío? Estaban en 145.7. Pérdida total de este transformador está en 481.4 más 145.7.
627.1 vatios. Eso es lo que el fabricante midió. También tiene incluso en el protocolo lo que le garantiza. El fabricante garantiza 160 más 512. Pérdidas totales garantizadas, dice 512 más 160. 672. Hasta 672 vatios garantiza el fabricante. Ya. Listo. Ahora, yo hago las pruebas, tomo mis medidas, saco la impedancia de cortocircuito, saco la corriente de magnetización y saco las pérdidas de las pruebas. ¿Cómo sé si están buenas o malas? Entonces ahí tenemos dos indicaciones nacionales, medias extrañas, pero bueno. La primera es la 2111, que aquí dice lo que es tolerancias admitidas en estos ensayos, por ejemplo, en lo que es pérdidas. 6% de las totales que declara el fabricante. 10% para las individuales, es decir, 10% para las de carga y 10% de vacío. Hasta un exceso hacia arriba del 10% y en el total no más del 6% de lo que me declara él. Así que así de sencillo. Si el fabricante me declara, ¿cuánto dice que está declarando acá? Está declarando 627. Un 6% más arriba de eso puedo aceptar en la prueba. Ahora, en el voltaje de cortocircuito, que es la impedancia de cortocircuito, ¿cuánto es el valor que se debe aceptar en la Z de cortocircuito? Dice, cuando la impedancia es mayor a 1%, por ejemplo, en mi ejemplo salió 1.9, se puede dar una tolerancia de 7.5% del valor declarado. El fabricante está declarando 1.99, con 7.5 de tolerancia de ese valor puedo aceptar en la medida que yo saque. Y si tienen más devanados, pues aquí también, según las impedancias. También corriente de magnetización. La corriente de vacío, 30% de la corriente declarada por el fabricante. Esa es la tolerancia, más o menos. Y ya estaría según normativa nacional. Ahora, según esta normativa, esto de aquí es aceptar desde parte del cliente, es decir, yo le hago un ensayo al transformador, veo que está con estas tolerancias de lo que el fabricante declara y le acepto como cliente, yo. Eso no significa que a mí me van a aceptar. Las distribuidoras ponen también sus requisitos de pérdidas. Normalmente cada distribuidora suele tener sus requisitos de pérdidas. Pueden ser un poco menores incluso que los que estén aquí. Sin embargo, como es normativa INEC nacional, pues sí tiene especificado lo que es pérdidas en transformadores. Acá en los índices, recuerden que todas estas normas yo les dejé a ustedes. Estos índices aquí, por ejemplo, en la 2114 dice cuáles son los límites de pérdidas, vacíos para monofásicos y en la 2115 para trifásicos. Entonces, por ejemplo, si veo la 2114 que le corresponde a este trafo monofásico, puedo ver aquí que dice que aquí están los rangos de pérdidas que deben ser al menos cubiertos, bueno, máximos permisibles más bien, porque son pérdidas, según el tamaño del transformador. Por ejemplo, trafos monofásicos de 3 a 167 kVA, cuyo voltaje de fases está en menos de 125 en fase-fase, y el lado bajo voltaje menor de 1.2, aplico esta ecuación. Y si son más grandes que esos, hasta 34.5, aplico esta ecuación de aquí. Porque los monofásicos no ha de haber más grandes, eso sí. En nuestro caso, transformador 50 kVA cae aquí. El voltaje en medio voltaje es de uno de 13.8, el del protocolo que está aquí, cae aquí. El lado de bajo voltaje es de 240, así que es menor a esto, cae aquí. La potencia en vacío, denme calculando con una calculadora para hacer rápido eso. Aquí están las pérdidas en vacío admisibles y las pérdidas con carga admisibles. La potencia, métanle en CAS. Son 50 kVA, es decir, el PN pongan 50. Y el resultado va a salir en vatios. Eso no dice la norma. Eso comprobé yo, o sea, calculando y viendo los resultados, ¿no? A mí siempre ya les conté, no me gustan las normas nacionales del INE porque son las normas bastante rebuscadas de un lado o de otro, han adaptado y no están explícitas. Aquí debería decirme en qué unidades debo poner el PN y en qué unidades va a salir el resultado, ¿no?
¿Alguien tiene P sub 0 o pérdidas de vacío? 22.22 kilovatios. ¿Seguro? Poniendo como P a la N 50K. O sea, 50, solo 50. No 50.000, no 53 ceros, solo 50. Ese es el problema de esa estúpida ecuación. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice que tiene un transformador de 22 kVA, de 50 kVA, y las pérdidas en vacío son 22 kVA, es una brutalidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos son 22 kVA? Casi 50% de la potencia del transformador perdida. Entonces, póngale solo 50 ahí en PN y vea cuánto sale P sub 0. 160.17. Ah, ¿no es cierto? Entonces ahí sí. 160 vatios. Punto 17. Eso me indica a mí por qué el fabricante le garantiza 160 vatios. Porque el fabricante le garantiza lo que dice la norma INEN, hasta 160 vatios. Eso quiere decir, déme calculando la de corto también. ¿Y ven? Entonces, por eso digo que las normas INEN son medias, parecen hechas por alguien sin ganas. Aquí, igual, 50 nomás pondrá, ¿no? 50, 50, 50. Si no, la pérdida de cortocircuito, si le pone 50.000, le va a salir en MVA, más grande que lo que es el transformador. ¿511? 511. Punto 66. 511, el fabricante 512. Bastante bien. Sí. Entonces, el fabricante le está garantizando al nivel de lo que dice la INE. Por eso apuesto. Pero está bien, ¿se ve? Con esta normita de aquí, esa ecuación sí es útil. No está explicada, pero sí es útil, porque ustedes pueden saber cuáles son las pérdidas admisibles de un transformador según el tamaño. Que, ojo, eso es pérdidas admisibles según el INEN, según los requisitos que deben haber sacado de la C5712, pero no significa que eso es lo que le va a aceptar la distribuidora. Son congruentes, eso sí. Yo he visto que la Quito tiene sus propias normas de transformadores, unas tablitas ahí con pérdidas según el tamaño del transformador. Dicen, hasta esta pérdida te acepto. Por ejemplo, un transformador de 50 kVA, de 13.8 kV, hasta 670 vatios, me invento el número. Hasta eso es aceptable. Más de eso no. Suelen poner un poquito más abajo ellos, pero dentro de lo lograble físicamente para el constructor. ¿Y por qué no pueden ponerle más? Porque si tiene más pérdidas del transformador es muy ineficiente, es costoso y esas pérdidas de energía son plata que se va al aire. Por más bueno que esté el transformador, porque a la larga que tenga pérdidas, no le cambia los resultados de voltaje corriente de la máquina. Puede alimentar la carga, puede entregar energía. Pero si tiene muchas pérdidas, también pierde bastante energía, ¿no es cierto? Entonces esta maquinita de aquí, si ustedes evalúan, cuando es nuevo obviamente no les aceptan si es que se pasa de pérdidas, pero cuando están evaluando con el paso del tiempo a un transformador, le hacen la prueba de cortocircuito y vacío, ven las pérdidas y como envejecen estas máquinas comienzan a consumir más energía. Si se pasaron las pérdidas de lo que es recomendable, lo mejor es recomendar y dar de baja el transformador. Porque por más bueno que esté, más sano que parezca, más nuevito que sea, está consumiendo muchas energías, es ineficiente y está generando mis costos asociados a eso. Entonces, eso en el punto de la evaluación. Igual dentro de los límites que tienen acá. Ahora, una vez que uno hace las pruebas de pérdidas, aquí, ya le energicé al transformador con voltaje nominal en la de vacío. Así que yo ya, de cierta manera, en la prueba de vacío, si es que no explotó el transformador, es evidente, si he hecho bien, no debería explotar. Aquí ya le he sometido a alto voltaje, así que ya tengo bastante garantía para como hacer la prueba de aislamiento. La prueba de aislamiento es prueba de voltaje de frecuencia industrial
y prueba de voltaje inducido para transformadores de distribución. Según el INEM, según la ISM, según la ANSI, algo. Entonces, a ver, ¿en qué prueba estoy? F. Primero, prueba de voltaje aplicado. Esto es facilito. La prueba de voltaje aplicado es la típica prueba de voltaje de frecuencia industrial que más o menos ya les he comentado varias veces. Consiste en aplicar un voltaje de 60 hercios o una frecuencia cercana a 60 hercios, cuya forma sea lo más sinusoidal posible, según lo que diga la 61, si es que uso IEC, o el estándar 4 se dice la IEEE. Cualquiera de las dos normas lo que dice es que la onda tiene que tener la relación entre el RMS y el pico igual a la raíz de 2. Lo que dicen es una onda sinusoidal bastante sinusoidal. De alto voltaje. Se le pone, imaginemos transformador monofásico del que estamos hablando, bobina de alto voltaje, bobina de bajo voltaje. Normalmente a tierra, se les puentea todos los terminales, si es monofásica o trifásica, se puentean. ¿Qué es lo que yo logro con esto? Yo tengo placa de metal separada por un dieléctrico, estoy probando un aislante, ¿no es cierto? Un aislamiento. Al transformador, solo como aislante. Y aquí en el lado de alta, pongo lo que es una fuente de alto voltaje variable, que cierra el circuito a tierra. Y le pongo un voltaje de prueba. Los voltajes de prueba de frecuencia industrial de este tipo son de tipo withstand. Esto significa voltajes soportados, no voltajes de flashover. En el transformador no hacemos flashovers. Y son sostenidos durante 1 minuto. Yo le pongo el voltaje 1 minuto y luego le debo quitar. Criterio de bondad. Este es un ensayo destructivo. Entonces, el criterio de bondad es que no se destruya. Durante 1 minuto no debe hervir el aceite, no se debe calentar el transformador, no debe echar humo, no debe sonar ahí como que está reventando por dentro. A veces dentro del tanque suena ahí que se revienta porque están lanzándose pequeños arcos. Los amperímetros, aquí debería poner amperímetros también para estar monitoreando la corriente del circuito. Todo debería estar tranquilo, en 1 minuto. Y listo. El voltaje no se debe caer, es decir, no debe romperse el aislamiento. Y si se rompe, ya se dañó el transformador. Entonces, por eso es que es un ensayo destructivo. Este ensayo se recomienda hacer una vez. Entonces se hace a los nuevos. Eso es lo recomendado. Ahora, sí se puede hacer a los transformadores viejos. Si yo tengo muchas dudas del aislamiento, esta es la única prueba que me puede dar garantía. A los viejitos se les recomienda, según las diferentes normas, a un 65 a un 70% del voltaje de prueba. O sea, le pruebo con voltaje un poquito menor que lo que cuando le hubiera probado nuevo. Porque este voltaje tan alto le causa estrés al aislamiento, entonces le envejece. Ahora, ¿cuál es el voltaje de prueba? El voltaje de prueba está dado en tablas. Y las tablas sería de acuerdo a la norma que yo utilice. La diferencia, y es uno de los problemas que yo les comentaba en esto, es que el voltaje de frecuencia industrial de la IEC no es el mismo que el de voltaje de prueba de la ANSI. Y tampoco corresponden a los del INEM. Entonces, para que vean eso de INEM, el INEM, 2111. Ensayos dieléctricos, ¿dónde están? En la 2125 me dice los ensayos dieléctricos. La 2125 dice que el voltaje aplicado es el voltaje que está descrito en las tablas 1, 2 y 4 de la 2127. Me voy a la 2127. Creo que es la 2127. Sí. ¿Qué hay en la tabla 1, 2 y 4? En la tabla 1 están el voltaje nominal del sistema, el voltaje máximo del sistema y el nivel básico de aislamiento, es decir, el voltaje de impulso que soporta el transformador. Por ejemplo, transformador dice distribución hasta 500 kVA. El voltaje estándar de nuestro caso es 15 kV, porque estoy hablando de un transformador de 13.8 kV de fase a fase. Y el bill es 95, está bastante bien, porque esa tabla está bien porque el bill típicamente de 13.8 es 95 y de 23 kV es 125 o 150. Ahí está. Ahora, tabla 1, no me dice nada más que el bill.
La tabla 2. La tabla 2 ya me habla de los niveles de impulso con los que debo probar y el voltaje de frecuencia industrial. La tabla 2 dice, por ejemplo, transformadores de distribución que tienen BIL de 95, que sería el caso que yo estaba hablando, se debe probar con voltaje de 34 kV. Voltaje alto, mucho más alto que los 13.8, como ven, 34 kV. Ahora, ¿cuál es el problema de este de aquí, de los 34 kV? Me voy a la tabla 3, cuando son voltajes fase tierra, especialmente los monofásicos. Dice que si uso un transformador de distribución, el voltaje con el que debería ensayar son 26 kV, que no concuerda con la tabla de arriba. Esas tres tablas yo no entiendo bien de dónde se sacaron. Entonces, por eso voy a las normas originales, que son la 5712 y la 61. En la 5712, esta de aquí es la 90. A ver, esta es la 90. C571290, estándar americano para lo que es prueba de dieléctrico en transformadores de potencia y distribución. Aquí dice en lo que es ensayos de aislamiento, voltaje inducido y voltaje aplicado, porque cualquiera de las dos normas, voltaje aplicado es ensayo de aislamiento. Voltaje aplicado. El voltaje aplicado debe ser de una frecuencia de menor de 500 Hz, de 1 minuto. Y el test de voltaje, ¿cuánto debe ser? Voltaje inducido, voltaje aplicado, más arribita debe estar los niveles de voltaje. Los niveles de voltaje con los que se hace el ensayo están en la tabla 3 y tabla 4 de la C571200. Voy a la 57220, tablas 3 y 4. Aquí está. Esta en cambio es la C5712. De lo que veo aquí, esta es la tabla 4. ¿Dónde estará la 3? La tabla 3 solo tiene potencias nominales, entonces en la 4. También depende del año, que no me cuadran bien las tablitas, pero bueno. Niveles de aislamiento, clase 1, transformadores de distribución. Máximo voltaje del sistema, por ejemplo, el de 13.8 cae en 17, que es un voltaje nominal de 15 kV. Aquí están los 34 kV que dice la norma INEN. Entonces, de aquí se han sacado este valor de ahí. Dice que el voltaje aplicado que le debo poner son 34 kV. En eso está seguro esta tablita de aquí. Y, por ejemplo, un transformador de 23 kV, dice que le ponga 40 kV. ¿Bien? Es todo lo que dice. Ahora, si son de clase 2, que quiere decir transformadores de un mayor voltaje, el voltaje, ¿dónde está el de frecuencia industrial? El voltaje aplicado, por ejemplo, para el 26 son 50 kV. Y para el de 13 son 34 kV. Lo que cambia es en el de 23. Ahora, 61, norma 61. En la 61 también hay lo que es la tablita de voltajes aplicados inducidos. Voltajes aplicados. El voltaje aplicado, por ejemplo, aquí está en la tabla 2. Para un transformador de 13.8 caería aquí. 17.5. Puedo ver que el BIL puede ser 95 o 125. Si fuera el de 95, le debo hacer... ¿Qué es esto? Le debo aplicar 38 kV, no 34 como dice la IEC. En cambio, a un transformador de 23 puede ser de BIL 125, 45, 50, en todos los casos de 50 kV. En ese sí están de acuerdo. Y en algunos voltajes suele diferir. Entonces, por eso, normalmente la diferencia de seleccionar el voltaje aplicado depende de cuál norma estoy usando, si la IEC o la IEEE. Pero en todo caso, más o menos están cerca, ¿no? En el un caso dice 34, en el otro caso dice 38. Ahora, una vez que ya sé el voltaje, por ejemplo, voy a poner el ejemplo con el transformador de este de aquí, y haciendo caso a la norma nacional que dice 34 kV. Quiere decir que el voltaje de prueba tiene que ser 34 kV durante 1 minuto. En este ensayo, siempre, ya sea que ustedes usen normas nacionales, normas, que bueno, nunca es la norma nacional original, sino una norma internacional, la ANSI o IEC.
Considerar siempre que los valores de tabla son valores a condiciones normales. Hay que aplicar un factor de corrección. Ahora, yo siempre les hablaba del factor 0,711, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje de ensayo, por ejemplo, en el caso de Quito, sería lo que dice la tabla, 34 kV por 0,711, por el factor de corrección prácticamente, ¿no es cierto? En Quito ustedes no le van a ensayar con 34, no va a resistir. Por punto 711, tienen que probarle con 24.17. Y ese valor referido a condiciones normales es 34. Siempre considerar y acordarse eso. Con la altitud el aislamiento disminuye, así que con la altitud el aislador de los bushings del transformador no va a soportar el mismo voltaje que a condiciones normales, debe ser menor. Ahora, si ustedes leen luego más, alguna vez en su vida más detenido las normas cuando aplican factores de corrección, el factor de corrección puede venir así. El factor de corrección es E a la MH sobre 8150. H es la altitud del lugar donde yo estoy trabajando y M es un valor que vale 1 si voy a trabajar con impulsos de tipo Lightning, o sea, rayos y impulsos y frecuencia industrial. Y M vale 0.6 cuando uso impulsos de tipo switching. Denme reemplazando con M1 y la altitud de Quito para ver cuánto sale. La altitud de Quito cojan 2.850 metros. ¿Cuál es el factor de corrección? Este es un factor de corrección dado por la IEC 61, así que es factor de corrección IEC. Denme viendo cuánto sale. $1.41. 1.41, gracias. Ahora, al mismo factor de corrección, calcúlele el inverso. Es decir, solo póngale aquí el menos, E a la menos MH, con los mismos números. Y ese sería el factor inverso. 0.70. 0,70, ya listo. Ahora, existe otro factor de corrección idéntico. El factor de corrección es el mismo, solo que sobre 8600. Deme calculando el factor inverso con 8600. Ese es factor de corrección IEEE, en cambio. Es E a la MH sobre 8600. Pero quiero el inverso, que sería a la menos MH sobre 8600. 0.71. Listo. Entonces, ¿cuál hemos estado usando en la poli? Estamos usando el que yo les indicaba a ustedes, es el IEEE. Casi no hay mucha diferencia, casi. ¿Cuánto puede fallar aquí? Si ven la diferencia entre el IEC y el IEEE, es que el uno usa 8150 y el otro usa 8600. Parece una tontería en realidad esto de aquí. Dos numeritos. Yo trabajé en una tesis de un estudiante que se graduó para esto de aquí. Y nosotros determinamos de dónde salían esos perros números del 8150 y el 8600. El un caso considera temperatura estándar a 20 grados y le da esto. Y el otro usando temperatura estándar a 25 grados le da esto. Entonces, esa es la diferencia, después de haber hecho la deducción física de dónde salió este parámetro. Y me produce a mí también una pregunta. ¿Cuál factor uso? ¿No es cierto? Nosotros hicimos un estudio de ese factor de corrección según la altitud y a más altitud los factores se desvían así. Son factores de tipo exponencial. Mientras más grande sea la altitud, se abren entre ellos y ahí sí ya empiezan a ser diferentes los resultados. Entonces, ojo, esto es una acotación propia que les doy yo. No están estos factores en las normas INE. Así que si ustedes alguna vez se basan solo en la INE, como brutos le van y le meten 34 kilovoltios al transformador y le queman. Nadie ha hecho eso todavía en Ecuador porque en Ecuador no hacen la prueba de voltaje aplicado porque no tienen fuentes de alto voltaje, necesitan 34 kV. Solo la Poli y la Salesiana tienen laboratorios de alto voltaje y solo la Poli sabe lo que hace. Entonces no hay nadie más que haya metido ese voltaje. Por eso les explico con bastante detenimiento esto. También estoy trabajando en una tesis con una chica, en lo que a la empresa eléctrica, al laboratorio de la empresa eléctrica estamos normalizando muchos ensayos. Y ahí le tuve que estar explicando muy detenidamente para que pueda poner bien los voltajes y entiendan los ingenieros de allá.
Entonces le digo, es una tontería bien sencilla, pero les puede causar ese problema. Mi recomendación es que si van a trabajar con lo que es normas IEEE, o tablas dadas de IEEE, usen el factor IEEE. Y si van a trabajar con tablas adaptadas de una IS, usen el factor IS, ¿sí? Así de sencillo, para que no tengan problemas. Ahora, el factor normalmente siempre vale más que 1. Aquí también suelen confundirse. El factor viene dado en exponencial positivo. Le sale 1,41. Pero el factor viene mayor que 1 porque se utiliza para coordinar aislamiento. Es decir, yo estoy aquí en Quito y al aislamiento que yo tengo le debo compensar con 1,41 para referirle a condiciones de estándar. Entonces, por eso es que el factor es más que 1 con la altitud. Pero cuando ustedes hacen un ensayo, le van de condiciones de estándar a condiciones de altitud. Ahí el factor tiene que ser menor que 1. Y no es nada más que el inverso de este factor, 0,70 o 0,71, ¿sí? Cuidado con equivocarse. Este 34 a condiciones normales, si le multiplican por 1,4, aquí en Quito le meten 50 kilovoltios. Peor todavía, ¿no es cierto? Pues tener muy en cuenta eso. Y ya, esos son los factores de corrección. Considerar esto para lo que es voltaje aplicado. Con este voltaje, ya ahorita ya sé que debían haberle metido 24 kV al transformador y durante un minuto y no se debió haber quemado. Eso es lo que se debería hacer en el laboratorio. Voy al protocolo. ¿Qué haría el fabricante? Aquí, esto también en base a anécdotas personales. No hay muchos laboratorios, de hecho creo que ningún fabricante tiene, que yo visité Cuatrán en Ambato el año pasado, a inicios del año pasado, y ellos ya estaban adquiriendo un laboratorio de alto voltaje. Pero este protocolo, como le pueden ver, es del año 2018, acá abajo está, 2018. Entonces, esta fábrica de transformadores, que es una de las más grandes del Ecuador, de paso, no tiene generadores de impulso ni tiene fuentes de alto voltaje, así que difícil para ellos hacer la prueba. Los laboratorios de transformadores de todo el Ecuador, nadie tiene alto voltaje, así que tampoco hacen la prueba de rutina. Si es prueba de rutina, se debería hacer obligatoriamente. Entonces, hasta las empresas distribuidoras están con ese problema que no lo hacen. Y miren lo que dice aquí en voltaje aplicado. Dice que le ha puesto a tierra, eso entendería poner 0 voltios en la bobina de alto, alimentado por el lado de baja, y le ha puesto 10 kilovoltios durante 60 segundos. Bueno, y aquí no dice nada más, pero yo asumo que significa que es ok el resultado, que soportó, ¿no? No hay nada más. En todas las normas que yo he revisado, las IEEE, las ISC y las INE, en ninguna hay 10 kV. Para un transformador tan grande, meterle 10 kV no es prueba de aislamiento. No sé ni por qué el fabricante puso eso, en qué se está basando el fabricante, pero igual, como prueba de aislamiento no sirve. ¿Sí? Me puedo dar cuenta solo interpretando las normas que ese laboratorio de Cuatrán no tiene seguramente la fuente de alto voltaje y por eso no le pueden aplicar 24. Ni siquiera, como no me dicen más, yo hasta me imagino que usaron un HiPod en lugar de un transformador. Pero bueno, eso es lo que ha declarado el fabricante. Siguiente prueba de aislamiento. La siguiente prueba es, entonces, FGH. Entonces, como pueden ver, yo lo que les comento en un comentario general es que en el Ecuador todavía no se hacen correctamente los ensayos y los fabricantes tampoco hacen correctamente los ensayos. ¿Sí? Eso es más o menos en lo que les estoy diciendo con estos comentarios. Ahora, la siguiente es prueba de voltaje inducido. La prueba de voltaje aplicado, que era la de anterior, es una prueba que prueba el aislamiento entre bobinas. Yo siempre les indico eso de ahí, que es aislamiento entre bobinas. Y se pueden dar cuenta ustedes con el dibujo que es así, porque prueban poniendo voltaje entre dos bobinas y si se rompe saltaría un arco en estos aislamientos. Ahora, esta prueba de voltaje inducido es una prueba de la bobina. Prueba el aislamiento de la bobina. Eso es muy diferente. El transformador que tengo en el protocolo dice que es un transformador de 7970 a 240. Entonces, ¿cómo sé que en verdad la bobina de 7000 voltios y pico soporta 7900? ¿Qué aislamiento tiene la bobina? Adentro del transformador, la bobina lo que tiene es papel, en el que está ahí enrollada y aislada.
y el mismo barniz del cable. Eso es todo el aislamiento. Eso debe soportar 7000 voltios en este transformador. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? La prueba, por lo general, se aplica un voltaje. Puede ser por cualquier lado, por el lado de baja o el lado de alta. Depende si yo tengo una fuente de baja o una de alto voltaje. A veces lo más fácil siempre es alimentar por el lado de baja. Necesito una fuente de voltaje de variable frecuencia y voltaje. Ambos parámetros son variables, porque este ensayo no se hace a 60 Hz, se hace a diferente frecuencia. Y aquí viene el detalle. ¿Cuánto pongo? Aquí también tener cuidado con lo que dice el INEM, porque el INEM les va a matar los transformadores. Gracias a Dios nadie hace la prueba de voltaje inducido. ¿Por qué no hacen prueba de voltaje inducido en Ecuador? Porque no hay fuente de frecuencia variable, de alto voltaje variable en los laboratorios particulares. Ni en los del fabricante, creo. Alto voltaje, por lo menos. Ahora, según IEC, lo que hay que poner es 2 veces el voltaje nominal. Por ejemplo, si yo le voy a probar aquí al transformador de 240 7970 voltios, aquí el voltaje de prueba serían 480 voltios. Y aquí se van a inducir 14,000 y pico voltios, ¿no es cierto? Listo. Eso según IEC. Según IEEE, ese es medio más tablita. ¿Dónde estaba? 571290. Según IEEE, en la tablita que estaba viendo, en la 5712 estaba. Aquí estaba, por ejemplo, donde estaba viendo voltajes de voltajes aplicados, también están los inducidos. Por ejemplo, transformador de 13,8 kV, que caería en la escala aquí de 17 kV, le debo poner 17 kV, que es un poquito más arriba del nominal, ¿no es cierto? Bueno, un poquito más arriba. Le debo poner 17 kV en el lado de alta, porque no le voy a poner 17 kV al lado de baja. Entonces, en el IEEE dice que acá le mande 17 kV. Eso quiere decir que para inducir 17 kV acá, ¿cuánto necesito acá? Con esta relación de transformación. Sería 17 por 240 entre 7970, ¿sí o no? ¿17 por 240 entre 7970? 511 voltios, 512 voltios. Ligeramente, como ven, parecido, ¿no? 480, 512. E incluso la norma IEEE, cuando uno ya le lee más a detalle, donde está la 571290. Cuando habla de voltaje inducido, en la prueba de voltaje inducido el peor caso es ponerle mucho voltaje. Entonces, de aquí donde estaba leyendo lo que era voltajes de dieléctricos. Voltajes de baja frecuencia se llamaban. Si bien la 5712 tiene una tablita, rápido solamente veo en la tablita cuánto hay que poner. Aquí la 571290 me da una recomendación, incluso según los diferentes transformadores, que me dice que el voltaje de inducido debe ser 1000 voltios más 3.49 el voltaje nominal. Pero que en ningún caso debe excederse más de 40,000 voltios del voltaje nominal. ¿Dónde estaba eso? Ah, esta es la 5712. 90, no, sí es la 90. Emisión de sonido. Y electric de low frequency. Aquí estaba. Aquí dice. Para los transformadores, los de clase 1, que son los de distribución, son los que están en la tablita que vimos ahí arriba, la tabla 3 y 4, donde están los voltajes inducidos, donde saqué 17.
Pero transformadores que tienen valores más grandes, por ejemplo, aquí, transformadores que dicen con un bill de 150 kV, que tienen uno o varios de sus bushings de alto voltaje permanentemente conectados a tierra, por ejemplo, transformadores monofásicos de un solo bushing tienen un lado permanentemente conectado a tierra a través del tanque. Dice que a estos transformadores se les debe aplicar 7200 ciclos en no menos de 15 segundos. Ya les comento que es esto de aquí. Y el voltaje debe ser 1000 más 3.46 veces el voltaje nominal de la bobina que se está induciendo. Pero en ningún caso se debe superar un voltaje de fase a tierra de 40.000 voltios más del voltaje nominal para unos transformadores de 1125, ni más de 50.000 voltios para voltaje nominal fase tierra para los que tienen a 150.000. Es con cuestión de prevenir voltajes tan grandes. Ahora, si me voy a la INEN, supongo que eso estaba en la 2125. Aquí dice prueba de voltaje inducido, una traducción paupérrima, que ya les voy a decir por qué. Dice que le debo aplicar los voltajes de la tabla 1 o 2 de la 2127. Y en la 2127 lo que hay en las tablas 1 y 2 son los voltajes de frecuencia industrial. ¿Dónde estaba la 2127? Aquí está. Tabla 2. Voltaje de frecuencia industrial de transformador de 95 kV. La INEN me dice que le meta 34 kV. ¿Se imaginan qué le va a pasar al transformador? Si aquí yo le meto 34 kV, se va a quemar. Entonces, la norma INEN no entiende lo que está haciendo ahí, quien hizo esa parte de la prueba inducida, y entonces está recomendando algo estúpido. Entonces, por eso he recurrido a las normas originales para indicarle lo que es voltaje inducido. Como ven, está casi al mismo tamaño. De hecho, la IEC, que es la que más me acuerdo yo, que es más coherente que la IEEE. 2 veces voltaje nominal, es facilito, no hay a dónde perderse. Ahora, esta prueba se hace a una frecuencia diferente. ¿Por qué no se hace a la frecuencia de la red? Porque cuando ustedes le ponen más voltaje a un transformador se satura. ¿Qué es un transformador saturado? ¿Qué es la saturación? En el voltaje corriente, la respuesta de un núcleo de un material tiene esta forma. ¿No es cierto? Ahora, un transformador está funcionando en la zona lineal aquí, entre voltajes y corrientes. Y esta pendiente prácticamente es la reactancia del núcleo de magnetización, prácticamente, que tiene cierto valor. Cuando yo le hago saturarse, por ejemplo, le pongo aquí 2 veces el voltaje nominal, estará por aquí. ¿Qué pasa con la pendiente? La pendiente es mucho menor. La tendencia de la reactancia es ir a 0, porque cada vez la curva de saturación se hace más horizontal. Y la reactancia de magnetización está viendo la fuente. ¿Qué pasa si ustedes le ponen a la fuente a un núcleo saturado? Ve una impedancia de valor 0, ve un cortocircuito. Entonces, no funciona, la fuente no les permite energizar porque ve un corto. Está saturado el transformador. Para evitar la saturación de las máquinas magnéticas se les puede subir la frecuencia. Si yo subo el voltaje, debo subir en la misma proporción la frecuencia. Aquí, la frecuencia mínima es 120 hercios. Entonces, normalmente lo que uno hace es frecuencia, duración. Yo le meto aquí 480 voltios o 500 voltios, lo que sea, según la norma que yo quiera usar, y le pongo 120 hercios al menos, y ahí la duración es 1 minuto. Pero si le pongo más frecuencia, porque depende del conversor estático de frecuencia que tenga acá para alimentar, el tiempo es menos, y no menos de 15 segundos. Eso han querido decir los amigos del INEN. Aquí, no, en la 21-25 me parece que está aquí. Eso quieren decir aquí. La duración de la prueba será 60 segundos, lo que les dije ahorita. Según esta ecuación, 20 por frecuencia asignada, frecuencia de ensayo, pero menos de 15 segundos. ¿Qué? No entiendo qué dice. Yo supongo que lo que quisieron decir con esta ecuación es, aplico esta ecuación y si me sale menos de 15 segundos, pues 15 segundos, ¿no? O sea, no menos de 15 segundos. Segundo, pongan a prueba la ecuación. La frecuencia asignada es la frecuencia del transformador, 60 hercios. Pongan abajo la frecuencia de ensayo, por ejemplo, 120 hercios. Y con lo que dice ahí, el tiempo debería salir en segundos. ¿Cuánto me sale eso de ahí?
¿Cuánto tiempo debería ser el ensayo? Asignada 60, ensayo 120. ¿Cuánto sale el tiempo? 10, dije. 10 segundos. Bueno, 10 segundos. Como es menos de 15 segundos, significa que con 120 hercios yo debería hacer el ensayo y por lo menos mantenerle 15 segundos. Ahora, le estoy diciendo que con 120 es un minuto, ¿no es cierto? No 10 segundos. Mala traducción, ¿de dónde copiaría la ecuación con incompleta? Entonces, me toca ir a buscar la ecuación completa. Voltaje inducido. La duración está en la 61, me parece que está bien escrita la duración. A ver, voltajes inducidos. Página 21 me parece que es. Aquí está. Si ven la diferencia de lo que dice aquí comparado con lo que han querido traducir allá. Yo ya me di cuenta. ¿Cuál ha sido el error del tipo de línea? Le cayó el 1 aquí, ¿no? En vez de 20, ha sido 120. Entonces prueben ahora otra vez. La frecuencia nominal 60, la del ensayo 120 por 120. 60 segundos, ¿no es cierto? 60 segundos, un minuto. Ahora, prueben, por ejemplo, a 400 hercios. Una de las frecuencias típicas que suelen tener los conversores es 400 hercios. ¿Cuánto tiempo me sale con 400 hercios? Sería 60 sobre 400 por 120. 18. 18 segundos. ¿Entendido cómo se hace el ensayo? Durante 18 segundos le meto 480 voltios de 400 hercios y sigo la IS. O si sigo la ANSI, 512 voltios de 400 hercios durante 18 segundos. Y durante 18 segundos, este es ensayo destructivo. Quiere decir, otra vez, no se quemen las bobinas, no salga humo, no hierva el aceite, no se dañe. ¿Entendido? Ahí pasa la prueba del transformador. Y listo. Ese es el ensayo de voltaje inducido. Tener mucho cuidado con esos voltajes de la INEN, que de dónde se sacaron. Ahora, también, una vez que se hace esta pruebita también debe estar declarada en el protocolo. Aquí está. Prueba de voltaje inducido. Usaron 400 hercios, está bien. Tiempo 18 segundos, ¿no es cierto? Calcularon ustedes mismos, está bien. Voltaje 861 voltios. ¿De dónde sacaron los 861 voltios? No lo sé. No sé de dónde interpretaron la prueba de voltaje inducido ellos. En ninguna de las dos normas hay esto de aquí. Pero bueno, al menos han hecho la prueba de voltaje inducido por el lado de baja, eso más, porque veo que es 860. Porque, ojo, esta prueba, como les digo, se puede hacer de ambos lados. Pueden alimentar con 14.000 o con 17.000. Pero es más difícil tener una fuente de alto voltaje, ¿no? De frecuencia variable. En todo caso, esa es la prueba de voltaje inducido. Con esas dos pruebas, uno ya probó el aislamiento y ahí sí estoy seguro que no se va a reventar el transformador. Siguiente prueba. FGH, ¿qué prueba hoy? HI. Prueba de aplicación de impulsos. Tipo rayo o tipo switching. Según IEEE, según 2111 de la INEN. ¿Dónde está la 2111? Sí. Aquí la 2111 me definía lo que son los ensayos de rutina aquí en el Ecuador. Así que ellos definen que la prueba de impulso es una prueba tipo. ¿Sí? Como es una prueba tipo, tiene que ser fabricante. Me voy al protocolo antes de indicarles más sobre eso. En el protocolo no hay la prueba de impulso. ¿Por qué no hay? Si pueden buscar ahí, no aparece. Por lo que les comenté hace ratito, todavía en Ecuador los fabricantes mismos no tienen una fuente de impulsos. ¿Cuánto tienen que meterle de impulso a esto?
el bill, que según lo que vimos es 95 kb, e incluso aquí dice 95 kb. Ahora, esas fuentes de impulso ya son costositas, por eso seguramente no las tienen, incluso yo que les había comentado. El laboratorio de transformadores de la Quito no tiene fuentes de alto voltaje, ellos no pueden hacer voltaje aplicado, inducido, peor impulsos. Y otra vez, solo la poli y la salesiana tienen nivel de impulso. Ahora, vamos al lo que dice acá, que es prueba tipo. Me voy a la 61, a la 76, diré, 6076, norma IS de transformadores. Pruebas de voltaje inducido, está en la 22. Aquí había una parte. Aquí está. También está escrito en otra parte, por aquí lo estaba buscando, pero en esta tabla también está. Aquí dice que para un transformador de menos de 72.5 kV, es decir, para una distribución tranquilamente, el voltaje aplicado y la prueba de voltaje inducido son de tipo rutina. Y la de impulsos, Lightning Impulse, es una prueba especial. De hecho, a ver, no, es una prueba tipo. Entonces la IEC dice que Lightning Impulse, que es la primera con onda completa, es una prueba tipo. La IEC está de acuerdo con lo que dice el INE. En la C571290, me parece, en la 5712, que la 1290 y la 12 no son lo mismo. Prueba C571290, hay una tablita también que dice las pruebas de transformadores. Como ustedes podrán ver tanto en la tabla de la 6076 de la IEC, como en las tablas de la IEEE, no es una regla que para todo transformador algo es de rutina y algo es tipo. Depende del tamaño, del voltaje y de la potencia del transformador. Entonces ahí decía que para los trabajos chiquitos de ese nivel, de menos de 70 kV, es una prueba de rutina. Ahora aquí dice, por ejemplo, transformadores distribución y les clasifican los de potencia de dos clases según las potencias y voltajes que manejan. Para un transformador de distribución, aquí están lo que serían ensayos de rutina, las de diseño, que son las tipos, u otras que serían una especial. Lightning Impulse, veamos para un de rutina, para un distribución. Son pruebas dieléctricas. Aquí está. Para un trafo distribución, Lightning Impulse es rutina. Por aquí debe estar Switching Impulse seguramente. Switching Impulse, por ejemplo, no es rutina, pero para un transformador de potencia clase 2, Switching Impulse ya es de rutina. Ahora, aquí es lo que es interesante esta parte de aquí, porque si uno se basa en una norma IEEE como fabricante o como ensayador o cliente, tiene que solicitar el ensayo de impulsos como de rutina. Mientras que si me baso en el INEN, que está basado a la vez en el IEC, una parte, no todo, ese es ensayo tipo y no debería solicitarle. Bueno, como rutina, pero el fabricante debería darme. Y como ven, más adelante se aplica el Switching Impulse. Entonces, el nivel de Lightning Impulse es el bill que dice aquí. Y cuando es de Switching se llama BCL. Y tiene que coincidir con lo que dicen las tablas, ¿no? Todas las tablas, tanto del INEN, que a la larga son una copia de las tablas de la IEC o de la ANSI, les dan los bill. Por ejemplo, transformador de 13.8, el bill es 95. Aquí está. En la IEC cae en el 17.5, el bill es 95, pero también puede ser 125. El fabricante tiene que decirme cuál es el bill. En la C5712, en todas esas tablitas también debe decir lo mismo. El bill de uno de 13.2 es 95 y el bill de uno de 24 es 125 o 150. Esos son los típicos valores de... Entonces, de aquí está 57.12.90. Entonces, 57.12 la que tiene las tablas con valores. Tabla 4 me parece que es. Aquí está, bill, por ejemplo, para un transformador aquí está. 17 kV que cae en este caso, 95 kV. ¿Sí? E incluso en el protocolo dice. Simple el ensayo. Una vez que yo sé cuál es el nivel de bill o BCL, por ejemplo aquí, por cierto, eso del BCL también debe estar aquí en las normas, y es 60. Aquí está, miren, por ejemplo, en la 60 les especifica el voltaje Lightning y el voltaje Switching.
cortado o completo. Entonces, por ejemplo, les decía aquí son 95 kb. Para un transformador de este tamaño no hay switching impulse porque normalmente no se le ensaya con eso. Pero un transformador de potencia de una subestación clase 145 kb son los que tenemos en las subestaciones de 138 o un clase 245 kb los que tenemos en las subestaciones de 230. ¿Cuánto están marcando estos transformadores? El Lightning Impulse se prueba con 550 o 650 kb. Y aquí ya se incluyen las ondas de tipo switching, 460 o 540, que normalmente el fabricante dice. En un 200 kb se puede llegar a probar hasta con 1000 kb de impulso y con 850 kb en impulso tipo maniobra. El Ecuador no tiene esa capacidad. Entonces, es evidente que un transformador de esos tiene que venir probado en el extranjero. Nuestra capacidad en la poli son 125 kb. Quiere decir que con las justas puedo probar el bill de un trabajo de distribución. La capacidad de la, y eso de los del 125, 150 ya no avanza. El laboratorio de la Salesiana tiene 280 kb. Quiere decir que ellos pueden probar hasta aquí. Como no hay transformadores 52 en el Ecuador, el transformador más grande que podrían probar ellos es uno de 46. Si supieran, pudieran. Ahora, aplicación sencilla. Mismo circuito de voltaje aplicado. Ya vieron qué voltaje hay que ponerle. Por ejemplo, en la prueba de alto voltaje aquí, la bobina de bajo voltaje puesto a tierra. Una onda de tipo, un generador de impulsos que ponga el bill. Por ejemplo, para este transformador, 95 kb. Y no debe haber disrupción. Listo. Ya sea que le haga el fabricante si consideran que es tipo o que le haga el laboratorio si consideran de rutina según los diferentes criterios. Todos coinciden que es del mismo tamaño. Sencilla la prueba, que no está, como ven aquí, declarada por el fabricante. Y esas son las pruebas de rutina. La siguiente prueba les explico más que todo para que le conozcan. Puede ser que eventualmente alguna vez igual estén relacionadas con esa prueba, que es la prueba de calentamiento. La prueba de calentamiento, como ustedes vieron, todo transformador tiene una clase de calentamiento que dice que tiene tal temperatura máxima, que normalmente suele ser 85 grados en los de distribución, pero también puede haber de 115. Circuito, simplemente alimentan con el circuito de cortocircuito. Una fuente de voltaje aquí, variable, por el lado de alta, lado de baja en corto, y aquí le hacen circular la corriente nominal. Hasta ahí nomás, porque si le llevan más voltaje, pues ya le queman al transformador. Y le dejan que se caliente. La norma dice que se tiene que tomar medidas de temperatura versus tiempo cada 15 minutos. Yo voy tomando datos con un termómetro y tengo aquí. En algún momento se estabiliza la medida y se supone que se espera que esta medida no supere los 85 grados si es que es un transformador de 85 grados. Y con eso se prueba el calentamiento. Súper fácil. A carga máxima. La norma INEN, incluso aquí debe haber un capítulo que dice de eso. De ahí dice que es la 21-2019, prueba de calentamiento. Lo que dice la prueba de calentamiento es esto. Y lo que les dice es que estos valores normalmente le hagan una resta. Y si está dentro de un porcentaje de variación, ya consideren que es estable para detener la prueba. Y mientras no sea estable, se le dejan calentar. Toma varias horas esta prueba, porque al transformador que se caliente le toma muchísimo tiempo. Y es sencillo. También de paso aquí les comento, siempre me saben preguntar cómo obtengo alta corriente, cómo obtengo una fuente de corriente. Un transformador en cortocircuito es una fuente de corriente. Ustedes a cualquier transformador, por lo general a los autotransformadores se les pone en cortocircuito y con una fuente variable de voltaje tienen una fuente de corriente altísima. Alguna vez preguntaban por ahí. Esos son los ensayos que se hacen a los transformadores. Como ven, son varios ensayos que uno tiene que, si bien no le pueden ejecutar ustedes directamente porque hemos tenido la pandemia, hemos tenido el laboratorio cerrado, esto de aquí no se puede simular, esto hay que hacerlo con ustedes, ahí midiendo con los equipos y notando los resultados, pero se hace tal como les he explicado. He tratado de ser lo más detallado posible en estos ensayos para que los comprendan. Porque en la profesión diaria es difícil que en realidad vayan a ustedes ejecutar el ensayo, a no ser que trabajen en un laboratorio de ensayos.
pero siempre van a estar relacionados en cambio a los resultados. Porque todo ingeniero proyectista que quiera alguna vez hacer un trabajo tiene que comprar el transformador, enviar a los laboratorios y sacar los protocolos de ensayo. O si trabajan para una empresa distribuidora, por ejemplo, siempre tienen que hacer adquisiciones, revisiones, incluso especificaciones, base a lo que dice la normativa. Entonces, para eso les dejé las normas, también en las normas el protocolo. El informe no tiene preparatorio, no hay preparatorio en esta práctica de aquí. Lo que era el BIL y el BCL ya estaban en la práctica anterior, que yo les dije, esto ha estado colado. Pues con eso de ahí era el preparatorio de acá, que es el BIL y el BCL. Y como no hay preparatorio, solo hay informe. El informe, 3 preguntas rápidas, mano a la presa y nada más. Dice, una, Alexander, pregunta 1. ¿Qué pruebas sugiere usted realizar en un transformador previa a su instalación y por qué? Después de haber charlado todo esto, ya podría contestar. Bueno, primero tendría el criterio de en dónde se va a hacer las pruebas. Donde sea que se vaya a hacer. Bueno, entonces, de un transformador, Aquí, como dice aquí, previo a su instalación. de la rigidez eléctrica del aceite, Ya, una. ¿Qué más hay? ¿dónde está? Las resistencias de los aislamientos También, ya. ¿Qué más? y, No haría todas las que le vine contando ahorita. o sea, sí, pero las Sí, más ¿no es cierto? esenciales creería yo. No. Haría todas. ¿Cómo se Ya. llamaban estas pruebas que le vine contando 2 semanas? Tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Mm, Tengo anotado como protocolos de prueba. El protocolo de prueba es el resultado. Mm, El informe que les estoy mostrando, ese es un protocolo. Pero estas pruebas se llaman pruebas de rutina. Esa es la respuesta. Recuerde lo que decía, bueno, todas las normas dicen lo mismo, pero en la INEN incluso estaba escrito. Prueba tipo, la que hace el fabricante. Prueba de rutina, la que se hace a todos los elementos nuevos previos a la instalación. De hecho, esta es la definición de una prueba de rutina. ¿Cuál es la respuesta sencilla? ¿Qué prueba se hace previo a la instalación? Las de rutina. ¿Cuáles? Todas las de rutina. No las esenciales, todas las de rutina. Que diga la norma según la que me esté rigiendo es otra cosa, pero ¿cuáles son las de rutina? Todas las que diga la norma que tome como base. En el Ecuador no se hace, es algo que yo les comenté a ustedes, pero no se hacen porque no hay los equipos y porque veo que no tienen una política de calidad para adquirir estos equipos y hacer cumplir la legislación nacional. Pero eso no es pretexto para no hacer. ¿Por qué? Ahí sí viene el por qué. Como ya le hemos comentado en diferentes ensayos, por ejemplo, hago el ensayo del aceite porque si el aceite está malo seguramente se explota el transformador. Hay el ensayo de resistencia de aislamiento que a pesar de que para mí no es ensayo de dieléctrico, me da un indicador para no poder energizarle en caso de que le detecte un mal aislamiento, ¿no es cierto? Y así cada prueba. Eso sí, ¿por qué? ¿Pero cuáles? Todas las de rutina. Segundo, del protocolo de pruebas que está en la carpeta que les dejé en el aula virtual, que de los ensayos del fabricante, considerar, ojo, no que son ensayos hechos por el fabricante, son pruebas tipo, pero que están incluidas las de rutina. Y con los resultados que están aquí, comenten los resultados de todas las pruebas que yo les expliqué y comparen con lo que se debería hacer. Entonces, ¿dónde está el protocolo? Aquí están todos los datos del transformador, ¿no? Incluso aquí está la prueba del aceite. No le viene el protocolo cuando hablamos del aceite, pero aquí está, miren. El aceite le han ensayado con el método de 18-16 y ha dado 34. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Entonces, ya, pues comento. Prueba del aceite. Estos son los resultados que dice el fabricante. El criterio de bondad para el 18-16 era 28 y 34. Está bueno. A mí me parece que está viejo el aceite porque no he visto que marque 34. Le han puesto un aceite medio viejo. Pero bueno, pero está bueno. Pruebas de relación de transformación. Valores medidos, calculados, errores, está bueno. Resistencia de bobinados, esos son los resultados porque no tenía criterio de bondad, como les conté. Los ensayos de carga y pérdidas, hice con ustedes mismos los cálculos para ver que está dentro de los parámetros adecuados. Los únicos dos que no les dice a ustedes son eficiencia y regulación porque no son pruebas de rutina, pero me declara el fabricante. Pero es facilito. La eficiencia, ¿cómo se calcula? Si tengo las pérdidas totales, descuento de la potencia total y esa es la eficiencia.
pero no le van a comentar la eficiencia. La regulación. Tengo la máxima caída de voltaje en la prueba de cortocircuito. En la máxima carga veo cuánto se cae el voltaje y ya está la regulación. De hecho, en conversión ustedes hicieron muchas veces medida de regulación, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no le comento. Pruebas de aislamiento, resistencia de aislamiento. Yo les comenté la primera vez, me parecen extraños los resultados. No han ensayado a todos los bobinados. Súper raro que les marque lo mismo. Yo creo que es dato maquillado o fondo de escala, como les comenté, ¿sabes? Prueba de aislamiento. La prueba de voltaje aplicado no cumple ninguna de las tantas normas que les revisé ahorita. La prueba de voltaje inducido, no sé por qué usan 861. Pero bueno, está hecha. La de voltaje aplicado para mí está mal. La de voltaje inducido quizás no está mal porque está con más voltaje incluso. Le han estresado al transformador, según mi criterio. Y no hay voltaje de impulso, que debería tener el tipo. Y según la IC, el estándar de rutina. No tiene nada más, como ven. De hecho, casi todo lo que dice el protocolo son los de rutina, ¿no? Le falta la prueba tipo. No hay prueba de calentamiento, ahora que veo. Pero es tipo, no se preocupen de las tipos, sino de las de rutina que les explica. Y le comentan, ya está. Ya está, conclusiones y recomendaciones. Es todo el informe. Estamos con el tiempo encima. Entonces ustedes tenían que entregar el 1 de septiembre, que es hoy, seguramente, la práctica pasada. Este informe, aquí está, el informe 6, no hay preparatorio, va a quedar para el 10 de septiembre y el coloquio para el 5 de septiembre. O sea, este sábado y el siguiente jueves. Un poquito más de una semana. ¿Por qué el límite el 10 de septiembre? El 10 de septiembre ya termino todo prácticamente yo. Casi, casi. Es decir, esa semana del 10 al 14 de septiembre califico y les tengo notas. De la semana les hago ver, obviamente, sus notas. Del 14 al 21 tengo que entregar ya las notas a los profesores de docencia y el 21 de septiembre se acaban las clases. Entonces ya estamos al borde de que se acaben. Entonces necesito tener las notas desde el 10 de septiembre, así que por eso el límite de esa fecha. Tenemos una clase más la siguiente semana, que es el 8 de septiembre. Ustedes dirán, hacemos la práctica el 8 de septiembre y ya el 10 de septiembre habrá que entregar informe. Pues como no tienen tiempo, no van a tener tiempo para hacer, la siguiente práctica no va a tener informe, ¿sí? Y a mí no me importan en realidad mucho los informes. Recuerden, yo les dije, son parte de la evaluación que hay que hacer, simplemente. Pero no es el aprendizaje. Pueden hacer el informe más bonito del mundo y si no han aprendido nada, no sirve de nada. Entonces, la siguiente práctica es medición de resistencia de puesta a tierra, de resistividad de terreno. Igual ahí les voy a contar mucho. Yo tengo un telurómetro, así que si ya lo tengo aquí en mi casa esa semana, porque está calibrándose, con el mismo telurómetro les voy a demostrar cómo es el instrumento que se debe usar. Yo he trabajado bastantísimo en trabajos particulares en lo que es construcción de mallas de tierras y mediciones de las mallas de tierras. Es simple, pero aún así hay muchísimos ingenieros afuera que no comprenden cómo funciona una malla tierra, que no comprenden ni saben diferenciar lo que es resistividad del terreno con resistencia de puesta a tierra, que son dos cosas muy diferentes. Que siempre vienen a preguntarme, ¿será que este telurómetro sirve cuando no sirve esa porquería? Que siempre me dicen, ¿cómo se mide? Es tan común que ustedes vayan al campo con un telurómetro y al rato de medir digan, ¿y cómo se mide? ¿Cuántos metros debo poner las piquetas? ¿Dónde debo hacer esto? Entonces, eso yo siempre les explico a ustedes para que cuando sean ingenieros, sean profesionales, no sean tan brutos como otros que hay por ahí. Como son estudiantes, ustedes tienen todo el derecho de preguntar y decirme todo. Pero a mí siempre me vienen a preguntar ingenieros. Los estudiantes no preguntan, preguntan los ingenieros, porque cuando ya salen ustedes a la calle, ahí están tosiendo sin saber cómo diablos hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, por eso la siguiente práctica, para mí, consideración sí es importante. A mí me ha generado ingresos siempre ese tipo de trabajos, porque son muy fáciles cuando ustedes ya comprenden cómo hacer. Así que eso les enseño la siguiente semana y con eso culminamos este semestre. De esto de aquí ya subo el material al aula virtual, en realidad solamente ya el video, porque los apuntes, porque las normas, todo eso ya les di. Y nos veríamos la siguiente semana, chicos. ¿Hay alguna duda o pregunta final antes de terminar? Cuídense, chicos, una buena tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Inge, gracias. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias.